haber visto algunas fórmulas de antiderivada que son muy básicas. Entra la pregunta de cómo calcular una integral que sea un poquito más compleja, ¿no? Porque en la clase de derivación, en su primer semestre, vieron las derivadas, tal cual, de las funciones elementales. Llamémosle funciones elementales a aquellas funciones que son solo ella. O sea, por ejemplo, e a la x, como e a la x, no e a la seno de x. Por ejemplo, e a la seno de x ya sería una función composición, en el sentido de que proviene de la composición de una o más funciones de la columna de la izquierda. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Y para eso hay reglas, para derivar ese tipo de cosas. Ahora, la primera regla que vamos a ver de integración se llama regla de la sustitución o también llamado cambio de variables. Y quiero poner un ejemplo al respecto. Y quiero empezar haciendo la derivada antes de hacer la integral. Miren, por ejemplo, derivar. Esto va a parecer curioso, ¿no? Porque voy a empezar con un ejemplo de cálculo 1 y no de cálculo 2, pero si yo les pido derivar, y también le voy a poner e integrar, porque también quiero integrarlo, a f de x igual a x cuadrada por e a la 2x, supongamos, o al x al cubo. Supongamos que yo quiero derivar e integrar a esta función. Vamos a primero derivarla, ¿no? ¿Qué pasa si yo la quiero derivar? Calculemos primero la derivada. Entonces sería la derivada con respecto de x de esta función. No la voy a volver a escribir. Permítanme copiar y pegar. Y bueno, pues, empiezo a derivar. ¿Saben cómo derivar eso? ¿Cómo empezar? ¿Se divide cómo? Primero se deriva x cuadrada y luego e a la x al cubo. Exacto, eso no se deriva x cuadrada y luego e a la x al cubo, que sí lo vamos a hacer, pero esto en sí es un producto. Entonces una de las estudiantes aquí dijo que eso era un producto. Entonces ya está notando que efectivamente hay una multiplicación. Si hay una multiplicación, pues entonces hay una regla del producto. ¿Sí me va a entender? ¿Cuál es la regla del producto? Ahora, ya empezamos a meternos a tener la necesidad de utilizar reglas superiores al listado de fórmulas de derivadas que tenemos arriba. Es decir, aparte de que tu profesor de derivación, de cálculo 1, te dio algunas derivadas de funciones elementales muy seguramente obtenidas a partir de la definición del límite, aparte de hacer eso, obtuvimos ciertas reglas, pero no reglas en el sentido de que tu profesor se pusiera a calcularlas, porque realmente esas reglas no creo que ningún profesor se tome la molestia de calcularlas, porque corresponden más a un curso de análisis matemático que a un curso de cálculo 1, pero independientemente de si las dedujeron o no, ustedes las conocen. La regla del producto sería esta, la derivada con respecto de x de algo que es el producto de dos funciones, normalmente denotado como u por b, es igual. La manera que yo me lo aprendí es la siguiente. Yo pongo u por b y más u por b y primas en las orillas, ¿no? Que sería derivada aquí y derivada acá. Que esto se lee la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. ¿Sí me va a entender? Independientemente de cómo se la hayan aprendido, esta se llama regla del producto. Como esta es la regla del producto, entonces esto se va a derivar según la regla del producto. La regla del producto, como ya dije, no creo que se deduzca en una clase de cálculo 1. La forma en la que se deriva un producto, la estructura, u por u' por b más u por b', muy seguramente se deduce en un curso de análisis matemático, de introducción al análisis matemático, pero es irrelevante, ¿no? Este tipo de fórmulas las pueden consultar en el libro de Spivak o de Tom, Tom M. Apostol, y ahí viene la explicación de por qué esa fórmula funciona como funciona. Pero independientemente de saber por qué, sabemos que funciona así, ¿no? Y si no me creen, agarren un formulario y ahí viene. Entonces vamos a identificar pues quién es U y quién es V.
pues para proceder a derivarla, ¿no? Entonces vamos a tener este es U, esto es V, y incluso podemos calcular primero las derivadas antes de armar el producto y decir, ah, pues miren, aquí voy a tener que derivar a U. Entonces derivo con respecto de X a U, supongamos que este es U y que este es V. ¿Sí me van a entender? Entonces puedo decir, ah, la derivada con respecto de X de U. Esa la puedo calcular fácil, 2X. ¿Sí me va a entender? Y luego derivar con respecto de X a V. Voy a tener que derivar con respecto de X a V, que sería a E a la X al cubo. Y ahí ya hay problemitas, ¿no? ¿Por qué hay problemas? Porque esta requiere de otra fórmula. ¿Sí me va a entender? De otra regla de derivación. Nosotros tenemos que las de arriba son fórmulas de derivación, pero aparte de las fórmulas hay un listado de reglas que rigen el cómo derivar a una función que no es una función elemental. ¿Sí me va a entender? Existen funciones que adentro de las funciones hay otras funciones, o productos de funciones, o cocientes de funciones. Es decir, cuando las funciones empiezan a interactuar con otras funciones, pues ya tienes una estructura más compleja, ¿no? Y por ende, pues se deriva con una fórmula más compleja. ¿Sí me va a entender? Que son la regla del producto, la regla del cociente, y ¿cuál otra? ¿Cómo derivo esa? ¿Cómo derivo e a la x al cubo? Sería derivar x cúbica, exactamente. ¿Cómo se llama esa regla? Una señorita está diciendo, derivas a x cúbica y multiplicas por la deriva por e a la x cúbica. Esa es más regla de la cadena. La regla de la cadena es esta, que la derivada con respecto de x de f de u de x es igual, digamos, a f, bueno, a la derivada de f, bueno, pues a la derivada de f con respecto de u por la derivada de u con respecto de x, ¿no? Eso es más o menos cómo sería la regla de la cadena. Se supone que du entre du sería algo así como que se cancelan y entonces ya tienes la derivada de f con respecto de x, donde a f tienes otra función adentro. No sé si me va a entender. Es decir, ¿cómo funciona esto para derivar a lo que está abajo? Le llamas u a x al cubo, ¿no? Entonces digamos, esta es igual a la derivada de f con respecto de u, que sería de e a la u. ¿Sí me va a entender? ¿O no me estoy dando a entender? Es decir, a esta cosa le llamas u. Entonces tienes e a la u y derivas a ella con respecto de u. Haciéndote, perdón por, miren, no lo digo en sentido despectivo. Vamos a, bueno, no lo voy a decir. Vamos a ignorar el hecho de que en el exponente tienes una función y la vas a tratar como si fuera una variable. ¿Sí me va a entender? Y luego multiplicas por la derivada de u con respecto de x, que sería, multiplicas por la derivada con respecto de x de aquello a lo que le llamaste u, que sería x al cubo, que es precisamente lo que está diciendo la señorita, ¿no? Porque la derivada de e a la u, pues resulta ser e a la u. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque lo vimos arriba. La derivada de una exponencial es la exponencial. ¿Sí me va a entender? Entonces, y multiplicas por la derivada de x al cubo, que sería de 3x cuadrada. ¿Sí me va a entender? Entonces todo esto es 3x cuadrada, pero u no era u. U era x al cubo. Entonces vas a tener algo así. ¿Sí me va a entender? Entonces todo esto, 3x cuadrada por e a la x al cubo, pues es la derivada de b. Ahora, ¿cuál es la derivada del producto? Pues miren, si ya tienen la derivada de u y la derivada de b, armar la derivada del producto sería utilizar la regla del producto, que sería la derivada de u pues es 2x. ¿Sí me va a entender? O sea, ¿cuál es la respuesta de la integral primera que planteé? Pues 2x, porque esta es u'. ¿Sí me va a entender? Por b sin derivar, que sería por e a la x al cubo. ¿Sí me va a entender? Más, porque la regla del producto dice más. U, que sería u es igual a x cuadrada. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Por la derivada de b, pero la derivada de b es todo esto. Pues te da 3x cuadrada, 3x cuadrada
e a la x al cubo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de derivar este producto, está usando dos reglas. Está usando la regla del producto y la regla de la cadena. Y el resultado es tal cual esto. ¿Sí me va a entender? Ah, el primero sin derivar por la derivada del segundo más u' por b. Sí, mira, no, en ese sentido no hay ningún problema. Pues bueno, igual voy a decir tu pregunta porque en el audio no se va a escuchar nada, ¿no? Por el micrófono que estoy usando. La derivada de un producto se puede escribir así o también se puede escribir como dijo la señorita, u por b' más u' por b. ¿Por qué se puede escribir así? Porque la suma es conmutativa, o sea, no importa el orden en el que sumes, ¿no? Desde la primaria sabemos que, por ejemplo, 5 más 7 es igual a 7 más 5. ¿Sí me va a entender? Entonces, pues sería muy parecido a simplemente poner esta suma al revés. Ah, hay conmutatividad en la suma y se acabó. O sea, tú puedes poner ese producto al revés. La razón por la que lo pongo así, yo, es por tal cual por tradicionalismo. Yo me lo aprendí así, ¿no? Yo pongo tal cual V y lo V y primas en las orillas. Se me hace más fácil. Pero ustedes pueden utilizar el recurso que quieran, siempre y cuando pues la fórmula esté correcta. ¿Sí me va a entender? Ahora bien, ya tenemos la derivada. La derivada es esta expresión. No me importa eh, simplificarla. Faltan ya 8 minutos para que termine la sesión. No me va a interesar simplificarla, pero sí quiero dejar, incluso si no lo hacemos en este momento, cómo sería la integral. O sea, esta es una parte, ¿no? Porque el ejercicio es derivar e integrar. Ya sabemos derivar, pero ¿cómo la integramos? ¿Cómo integramos a x cuadrada por e a la x al cubo? Ahora, el tema es la regla de la sustitución, precisamente porque vamos a utilizar la regla de la sustitución para hacer esta integral. Ahora, ¿pero qué carajos es la regla de la sustitución? Porque si yo me voy para arriba, esa integral no está en la lista que me diste. O sea, eh, ustedes pueden decir, pues cómo es tramposo, ¿no? Porque usted me está preguntando por una integral que no está en la lista, ¿no? No está en la lista de integrales que me acabas de dar. O sea, no es la integral de una constante, digo, no es la integral de cero, no es la integral de a la x, no es la integral del coseno, no es la integral del seno, ni tampoco todas las demás, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo es que de repente se me ocurrió que sí estamos preparados para hacer esta integral si no está la fórmula de integración ahí? Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la regla de la cadena, parecido, no exactamente lo mismo, y es lo siguiente. Se llama la regla de la sustitución porque en esta expresión vamos a tratar de que esta expresión efectivamente calce con alguna de estas fórmulas. No sé si me va a entender. O sea, es decir, vamos a tratar de forzar la situación para que esta integral, por medio de cierto ingenio, se parezca a una fórmula de las que está arriba. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Miren, el primer ejemplo, como es el primer ejemplo, igual se los voy a decir tal cual, pero vamos a tratar de sustituir alguna expresión de aquí por alguna literal y trabajar con ello. Por ejemplo, u en este caso es x al cubo. Ustedes pueden decir, profe, ¿cómo sabe que u es igual a x al cubo? Realmente como muchas integrales y como muchos de los temas de cálculo integral, este tipo de pensamiento en el cual decides qué sustituir no proviene de algún concepto que yo les pueda simplemente transmitir. Proviene de que hagan un montón de integrales. O sea, te tienen que poner a hacer muchas integrales y después de mucho tiempo van a ver que es fácil detectar qué sustituir. Nada más es práctica, es cuestión de practicar, 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 ¿no? Ahora, ¿por qué digo que u es igual a x al cubo? Porque esto me conviene y me conviene sustituirlo aquí por lo siguiente. Yo voy a tener que la derivada de u con respecto de x es, ustedes se van a derivar x al cubo. ¿Cómo queda la derivada? 3x cuadrada, ¿no? Entonces voy a tener que du es igual a 3x cuadrada por dx.
Profe, ¿qué hizo ahí? Pues el de x del otro lado multiplicando y se acabó. Que de hecho eso no es del todo válido, pero para representar el cambio variable que voy a utilizar, me sirve decir que esta expresión, pese a que no es numerador y denominador, porque du sobre dx representa la fluctuación de la función u con respecto a la variable x, y no es en sí numerador entre denominador, pero eso también lo van a ver mucho en la clase de ecuaciones diferenciales, que los diferenciales nos va a valer gorro y los vamos a tratar como si fueran fracciones por simplicidad, realmente, y porque ayuda a estructurar un poquito la notación y entender qué se está haciendo. Entonces, digamos que du es 3x cuadrada de x y u es x al cubo. Entonces, por ejemplo, eso transforma mi integral en la siguiente expresión. Yo puedo poner, miren, voy a omitir el hecho de que aquí hay una x al cuadrado. Ahorita les voy a decir por qué lo voy a omitir. Pero puedo poner e a la u. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué puedo poner e a la u? Porque u vale x al cubo, entonces tengo e a la u. ¿Sí me va a entender? Y du es 3x de x, 3x cuadrada de x. Ahora, el x cuadrada sí lo tengo aquí. El de x sí lo tengo aquí. ¿Qué es lo que no tengo? El 3. Entonces, si no tengo el 3, realmente me lo voy a inventar. Miren, voy a meter aquí un 3 y se ve bien forzado que meta ahí un 3, pero ahorita van a ver por cómo es que se arregla eso. Nosotros sabemos que ahí hay una x cuadrada y un dx. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como lo que está en azul lo metí, así tal cual, pues voy a compensar el hecho de meter un factor 3 con sacar un tercio. Eso se llama, esto de meter un 3 se llama completar el diferencial y sacar un tercio es simplemente por el hecho de que como la integral puede sacar valores y meter valores, si yo agarro este un tercio y lo meto a la integral, un tercio por 3 se anula y me regresa a la expresión anterior. ¿Sí me va a entender? Pero me sirve tener un 3. Me sirve tener un 3 porque entonces tengo que 3x cuadrada por dx es precisamente du. ¿Sí me va a entender? Entonces puedo transformar eso y decir que eso es un tercio por la integral de e a la u, que es lo que tengo en negro, y lo que está en rosa y en cian, pues es de u. ¿Sí me va a entender? Y pues ya está, esta sí la tengo arriba. Es esta fórmula. Nada más que en lugar de tener x, tiene u, pero no pasa nada, es la fórmula 2. ¿Sí me va a entender? Entonces me regreso y digo, ah, pues la integral de e a la u, sí la tengo, eso es un tercio de e a la u más e. Ah, pero u no era u. U simplemente fue un medio por el cual llegamos a la solución de la integral. Entonces u era x al cubo, entonces eso es igual a un tercio de e a la x al cubo más e. Y ahí está, ese es el resultado de la integral, el resultado de esta integral. Entonces ya derivamos e integramos ese problema, ¿no? Pero la estrategia de cómo calcular la integral es por medio de algo que se llama regla de la sustitución o cambio de variables. ¿Sí me van a entender? Que por cierto, este pizarrón se los voy a subir al Dropbox. Por si, bueno, hasta aquí termino el video.